Bien, traumatismos retomodulares es una patología muy frecuente. Se asocia con una alta frecuencia a traumatismos cráneoencefálicos y a otro tipo de traumatismos, como traumatismos torácicos, abdominales y traumatismos de extremidades, ¿no? O sea, fracturas, rupturas de víscera hueca, de víscera maciza, fracturas pélvicas, etcétera, etcétera. La siguiente diapositiva. Bien, vamos a tocar los temas más importantes, ¿de acuerdo? Ustedes repasan el resto de diapositivas para el examen que tienen un plazo hasta mañana. Tienen toda la noche para estudiar. Bien, en la persona adulta tenemos dos tipos de sistemas, ¿no? El sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico está dado por las raíces que nacen de la médula cervical, dorsal y lumbar, ¿no? Y también de la región sacrocoxigia. Entonces, cada una de estas raíces nerviosas constituyen los nervios raquídeos, que tienen un componente motor y un componente sensitivo. Componente motor que inerva músculos, articulaciones y que consigue movimientos, ¿no? Y el componente sensitivo que capta de los dermatomas la sensibilidad de diferentes tipos, ¿no? Puede ser la sensibilidad epicrítica, propioceptiva, etcétera, y lo llevan al sistema nervioso central, ¿no? Hasta llegar a la corteza parietal ascendente, donde es el área somatosensorial, donde se capta todos los estímulos periféricos. Bien, la siguiente diapositiva. Bien, mecanismos de daño a nivel vertebral. Tenemos que entender lo siguiente, que la columna vertebral está constituido por un componente óseo, que son las vértebras. Hay componentes ligamentarios, como los ligamentos longitudinal anterior, longitudinal posterior, ligamentos amarillos, ligamentos interespinosos, ligamentos intertransversos. Los discos intervertebrales también son elementos blandos que ayudan a fijar la columna vertebral, ¿no? Entonces, es un conglomerado osteoligamentario y discal, la columna vertebral. Todos en unión logran una estabilidad en la columna vertebral. Y esa estabilidad, cuando es alterada por un traumatismo, es cuando se condiciona una columna inestable que tiene que ser tratada quirúrgicamente o ortopédicamente, ¿no? Bien, existen diferentes fuerzas que pueden causar daño en la columna. Las fuerzas de hiperflexión o flexión, las fuerzas de extensión o hiperextensión, las fuerzas de rotación, las fuerzas de compresión, las fuerzas de distracción, la fuerza de lateralización. Entonces, son los diferentes tipos de fuerzas que pueden causar daño a la columna vertebral. La siguiente diapositiva. Como vemos acá, el 45% está con las causas de TBM, el 45% accidentes en vehículo motorizado, accidentes de tráfico, autos, motos principalmente. Caídas es un porcentaje de un 20%, actos de violencia un 15%, deportes también un 15%, etcétera. La siguiente diapositiva. Acá vemos todo, ¿no? Motos, autos, deportes, de forma irracional. Hay personas que hacen deporte de forma irracional, irresponsable. Entonces, esas personas son las que finalmente tienen problemas de columna. La siguiente diapositiva.
Acá tenemos proyectiles de arma de fuego en la columna. El proyectil de arma de fuego, así como en el cerebro, cuando lesiona la médula, causa un daño irreversible y definitivo, irreparable, una sección medular. Entonces, también es una causa de traumatismos vértebro-medulares. La siguiente diapositiva, las caídas, ¿no? Personas mayores, o en cualquier persona, nadie está libre. Las caídas de escaleras, de altura, pacientes gerontes, pisos resbaladizos, cualquier tipo de accidente o caída puede condicionar traumatismos vértebro-medulares, tanto cervicales, dorsales o lumbosacros. La siguiente diapositiva, los deportes tienen que ser practicados de manera racional, de manera dosificada, de una manera controlada y responsable. ¿De acuerdo? La siguiente, accidentes laborales. Las labores, ¿no? De las personas que trabajan en construcción, electricidad o en otro tipo de actividades laborales, implican caídas y traumatismos vértebro-medulares. La siguiente diapositiva. La epidemiología. Se dice que la columna toracolumbar es la que se afecta en un 80-85%. La columna cervical en un 15-20% y la región sacra en un 1%. La siguiente diapositiva. Pero lo que llama más la atención es de que la unión toracolumbar, desde T11, o sea, torácica 11, torácica 12, L1 y L2, es afectada en un 50% de todos los casos. La mitad se produce a ese nivel. Luego de T1 a T10 un 40%, que es menor, ¿no? Lumbares en 7.9%. Es que en ese lugar, esa unión toracolumbar, es donde se encuentra el lugar de mayor movimiento, ¿no? El lugar de mayor movimiento en la columna. Es por eso que um, hay ese tipo de lesiones a nivel toracolumbar en esos segmentos, por favor. Esto es muy importante que ustedes sepan. Y entonces, lo que sucede es eso, ¿no? 50% de T11 a L2. Ahora, la fractura de columna torácica condiciona una sección medular completa en un 60% de los casos, incompleta en un 26% y intacta en un 12%. O sea, sección medular es cuando hay una ablación completa de la motricidad, de la sensibilidad en el nivel medular específico, por ejemplo, torácica 5. Si hay una lesión en T5, pues hay un síndrome de sección medular donde no hay motricidad, no hay sensibilidad, no hay control de esfínteres por debajo de ese nivel. El paciente está parapléjico, con anestesia en ambos miembros inferiores y no controla el esfínter vesical, el anal, etc. Ese es el concepto de sección medular. La siguiente diapositiva. Bien, a nivel cervical, un 80% de las lesiones están en C3 a C7, un 20% en C1 C2. Se dan cuenta que la mayor prevalencia está entre C3 y C7 porque son las vértebras que tienen mayor movimiento. Este traumatismo es muy frecuente, ¿no? Traumatismos cervicales generalmente causan cuadriplegia o cuadriparesia. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ya. Entonces, estamos acá viendo que las lesiones cervicales causan cuadriplegia o cuadriparesia, porque el dedo gordo de nuestra mano, el pulgar, el dedo medio y el dedo meñique, tienen una inervación específica. Por ejemplo, el dedo pulgar está inervado por la
cervical 6, el dedo medio por la cervical 7 y el dedo meñique o pequeño de la mano está por la cervical 8, C6, C7, C8. Ojo, ¿de acuerdo? Eso es importante. La siguiente, por favor. Lesiones asociadas. A nivel craneal hemos dicho que puede haber traumatismos craneoencefálicos con TBM, traumatismos abdominales y extremidades. Ya lo hemos considerado, pues, ¿no? A nivel del fémur, que es la fractura más frecuentemente asociada a TBM, el fémur en un 40% aproximadamente. Siguiente diapositiva. Bien, los síndromes medulares. El síndrome de sección medular, cuando es torácico, escuchen por favor, cuando es torácico, por encima de T5, torácica 5, o sea, en T4, T3, cuando hay sección medular, causa un shock medular. ¿Qué es un shock medular? Ausencia de motricidad, ausencia de sensibilidad por debajo de la lesión. Además, hay hipotensión. El paciente está chocado, está en shock, ¿no? Hipotenso, la característica que lo diferencia del resto de shock es la bradicardia, vasodilatación cutánea, arreflexia ileoparalítico. Entonces, la diferencia entre shock medular y un shock séptico, por ejemplo, es la bradicardia. Porque en el shock séptico existe taquicardia, en el shock medular existe bradicardia, ¿no? Hipotensión hay en todos los tipos de shock. Entonces es importante que se produce por encima de T5. Déficit incompleto o síndromes medulares, por ejemplo, el centro medular es muy característico, síndrome central, síndrome coronal anterior o el síndrome hemisección medular o síndrome de bronce cuarto, cuando hay una lesión de un lado de toda la médula, ¿no? De la mitad de toda la médula, sea derecha o izquierda. La clínica de estos síndromes es muy importante conocerlo. La siguiente positiva. Bien, el daño en la columna y en la médula es semejante a lo que hemos estudiado en nivel encefálico. Existen daños primarios y mecanismos secundarios de lesión. Daños primarios como la compresión, la deformación, la contusión o cuerpos extraños como por decir, el arma de fuego. O mecanismos secundarios como la hipoxia, la hipotensión, el vasoespasmo o cascadas bioquímicas. Es semejante. Tenemos que evitar, por lo tanto, en un traumatismo vertebral también evitar la hipoxia o la hipoxemia, evitar la hipotensión, evitar el vasoespasmo, ¿no? Y evitar las cascadas bioquímicas o inflamatorias con dosis altas de metilprednisolona, por ejemplo, ¿no? La siguiente diapositiva. Bien, acá estamos viendo el síndrome centromedular cuando el centro de la médula está afectada. Esto se da principalmente cuando hay un hematoma en el centro de la médula, producto de un mecanismo de flexión y extensión. Síndrome coronal anterior, con un infarto de la arteria espinal anterior. El síndrome de bronce quart, cuando hay un traumatismo lateral de la médula. O síndromes coronales posteriores, que son más pequeños, como vemos ahí, ¿no? El de negro en la parte posterior, donde comprometen básicamente la sensibilidad. Entonces, el síndrome más catastrófico son pues el síndrome coronal anterior, donde se compromete toda la parte anterior de la médula, donde está la
las vías descendentes motoras, y un síndrome de Bronce-Quark que va a causar una hemiparesia contralateral, ¿no? También tenemos síndromes de Caudequina o síndrome conomedular. Estos son los síndromes más importantes en lo que es traumatismos retromedulares. La siguiente diapositiva. Lesión medular completa. Ejemplo, pérdida completa de la actividad sensitiva, motora y refleja. Disfunción sexual puede recuperarse de la actividad refleja, nada más, los reflejos, generalmente después de las 24 horas. Síndrome de Bronce-Quart, hay un compromiso de medio cuerpo, como una hemiparesia, hemiplegia y alteraciones de la sensibilidad contralateral. La siguiente diapositiva. Bien, emigración medular ustedes lo van a estudiar, ¿eh? Sobre todo, ¿en qué consiste? Afectación motora ipsilateral y afectación de la sensibilidad, sobre todo hipoalgesia contralateral. Estos son, digamos, los aspectos más importantes, como se identifica un bronce cuarto. La afectación motora es ipsilateral y la termoalgésica es contralateral. ¿De acuerdo? Eso es por los haces espinotalámicos laterales y mediales, que tienen que ustedes ya conocer y saber, ¿no? La siguiente diapositiva. Síndrome coronal anterior, ya les he mencionado, principalmente por afecciones que alteran la irrigación de la arteria espinal anterior, su oclusión, por ejemplo, ¿no? Causa un infarto de los 2 tercios anteriores de la médula. Y su componente principal es motor y también termoalgésico. La siguiente. Bien, acá vemos en forma esquemática la arteria espinal anterior y las arterias espinales posteriores, ¿no? Son más pequeñas, pero las que causan mayor catástrofe, la media espinal, es la obstrucción de la arteria espinal anterior. Infarto de los 2 tercios anteriores de la médula. Esa es la característica diferencial con las arterias espinales posteriores. La siguiente diapositiva. Bueno, básicamente, como es en el síndrome coronar anterior, hay un compromiso motor bilateral, alteraciones de la temperatura y la percepción del dolor. La percepción propioceptiva y la vibración están conservadas. Esa es la diferencia. La siguiente diapositiva. El síndrome centromedular, em, ¿cuál es la diferencia? Tiene una diferencia esencial. Es el único síndrome en el cual el paciente tiene la afección predominante de los miembros superiores. El paciente, en otras palabras, puede caminar, saltar, ¿no? Actividades con los pies con normalidad, pero los brazos los tiene con una paresia, con una disminución de la sensibilidad, una hipoalgesia, ¿no? Entonces, existe una afección sensitiva suspendida en miembros superiores y tórax. O sea, y también motora, la afección motora es mayor en los miembros superiores. Les pongo un ejemplo. El paciente con síndrome centromedular no puede agarrar una taza, no puede escribir, pero sí puede caminar, saltar, correr. El paciente con síndrome centromedular no se da cuenta si una taza está caliente o está fría. No puede escribir, no puede alimentarse.
Es que la afección es predominantemente del centro de la médula. ¿Y por qué esa diferencia? La vamos a ver. ¿Por qué? Tiene una explicación anatómica. La siguiente postura. Es justamente por esto. Ustedes ven acá, en este esquema, las fibras cervicales, torácicas, lumbares y sacras van del centro a la periferia. Entonces, en todos los en el tracto espinotalámico lateral, que capta el dolor y la temperatura, la sensibilidad, y en la parte motora, ¿no? Por ejemplo, en el tracto piramidal, córtico espinal lateral, las fibras cervicales y torácicas están en la parte media de la médula, parte central de la médula. Y en el síndrome centromedular, esas fibras se afectan principalmente, tanto motora como sensitivamente. Por lo tanto, las fibras lumbares y sacras que tienen que ver con la inervación de los miembros inferiores están intactas, porque están más a la periferia, ¿no? Entonces, la parte central, que es cervicotorácica, está más afectada y por eso el compromiso es tóraco en tórax y miembros superiores. Esa es la explicación, esta es la anatomía. Ustedes deben saber esta base anatómica que es importante en lo que respecta a las vías ascendentes y descendentes de la médula espinal que condicionan este tipo de síndrome, ¿no? La siguiente diapositiva. Síndrome coronal posterior, ya hemos dicho, básicamente pérdida de la sensibilidad vibratoria y propositiva bilateral por un traumatismo o un infarto de las arterias espinales posteriores, ¿no? Generalmente es por traumatismos. La siguiente diapositiva. Bien, síndrome de Caudequina tiene una diferencia, digamos, marcada con el síndrome de cono medular. El síndrome de Caudequina compromete las raíces nerviosas, principalmente lumbosacras. Generalmente es unilateral. El síndrome de cono medular compromete la parte final de la médula espinal, por lo tanto tiene un componente básicamente sensitivo y no motor. En otras palabras, el síndrome de Caudequina causa dolor radicular. El síndrome de cono medular causa hipoestesia, anestesia en silla de montar. También alteraciones motoras, ¿no? Evidentemente. Pero es la diferencia. En el Caudequina hay dolor y es unilateral. En el cono medular hay alteraciones sensitivas como hipoestesia, hiperalgesia y es bilateral. La siguiente positiva. Síndrome cono medular, ¿no? Desde S2 hasta S5. Generalmente no hay parálisis, trastornos sensitivos que tienen disposición en silla de montar, como puede ser hipoalgesia, hipoestesia en silla de montar, hiperalgesia en silla de montar, trastornos esfinterianos, compromiso es bilateral, como les he dicho. La siguiente. Síndrome de cola de caballo desde L2 hasta S5. Es un síndrome radicular. Dolor es el síntoma
síntoma principal. Puede haber anestesia en silla montar, puede haber paraplegia flácida con compromiso esfinteriano, pero unilateral, señores, unilateral. La siguiente diapositiva. El shock medular que les he mencionado, ¿no? Hay una parálisis, una flacidez, arreflexia, que es el componente motor, pérdida del componente sensitivo con pérdida de la sensibilidad por debajo de la lesión, pérdida de la función simpática, como en este caso habría hiperemia, hipotensión y bradicardia, ¿no? Se pierde el tono simpático, sobre todo cuando la lesión está por encima de torácica 5, ¿no? Ya hemos mencionado, ya hemos hablado de esto. La siguiente diapositiva. Ahora, vamos a hablar de los pilares de Denis. En la columna lateral hay 3 pilares de Denis. La columna anterior de Denis, que está conformada por la mitad anterior del cuerpo vertebral, con la mitad anterior del disco intervertebral y el ligamento longitudinal anterior. La columna media está constituida por la mitad posterior, la mitad posterior del cuerpo vertebral. Evidentemente, la mitad posterior del disco intervertebral. Y la columna posterior está constituida por todo el arco posterior de cada vértebra, sea torácica, lumbar o cervical, ¿no? Entonces, estos son 3 pilares. Se dice que cuando fallan 2 pilares ya la columna es inestable. Es el concepto que manejan todos. Si falla un pilar o es lesionado un pilar, puede ser todavía estable la columna. Pero si está afectado 2 pilares, ya el compromiso y la inestabilidad son marcadas o definitivas. ¿Ya? Siguiente diapositiva. Yo quiero que me especifiquen bien por qué está construido el pilar anterior, el pilar medio y el pilar posterior. De repente eso puedo preguntarles en el examen, ¿de acuerdo? Todos los elementos, por favor, todos los elementos. El pilar anterior, pilar medio, pilar posterior. La siguiente diapositiva. Bien, existe un concepto de inestabilidad de columna. Es la pérdida de la capacidad de la columna expuesta a cargas fisiológicas a mantener una relación interlateral que impide el subsecuente daño del cordón, o sea, o las raíces medulares, y que adicionalmente permita el desarrollo de una deformidad incapacitante y que se produzca dolor con cambios estructurales. O sea, en otras palabras, una columna es inestable cuando a cargas fisiológicas presenta deformación, presenta, o sea, una deformación incapacitante, un dolor marcado o una alteración de las estructuras anatómicas que evidentemente condicionan desplazamiento. Ese es el concepto de inestabilidad clínica de columna. La siguiente diapositiva. Bien, la clasificación de Gaccaro ustedes la van a revisar. De acuerdo a la puntuación, se determina si el tratamiento es quirúrgico o si hay compromiso. em, el tratamiento quirúrgico ortopédico. Es lo que define, principalmente. ¿De acuerdo? Bien, yo quiero que lo estudien. Eso va a servir adelante, más adelante. La siguiente diapositiva. Bien, tenemos que entender lo siguiente, señores. Lo que tenemos acá en la columna cervical es una radiografía en primer lugar. Las radiografías solamente ven la parte ósea, ¿no? Las tomografías, que es la segunda diapositiva, la segunda imagen en la diapositiva, muestran ya más detalles, ¿no? Invasión del canal raquídeo, desplazamiento. En este caso vemos una anterolistesis. 2, 3, 4, 5, C5, C6. Esta anterolistesis es de segundo grado porque el 50% de la vértebra está implicada en ese desplazamiento. Y evidentemente hay una compresión medular por ese ángulo de la sexta vértebra cervical que condiciona la compresión de la médula, ¿no? Entonces,
Si nosotros queremos ver el componente óseo, tenemos que pedir tomografía, señores. Tomografía, si queremos definir explícitamente el componente óseo. Y nos guía, sobre todo, para dar un tratamiento definitivo que consiste en estabilizar la columna vertebral a través de sistemas de osteosíntesis, sistemas de fijación transpedicular, translaminar o cervicales anteriores, por ejemplo, ¿no? Bien, la siguiente diapositiva. Lo que vemos acá es una tomografía que es una vista sagital, donde hay compromiso de varias vértebras. Y lo que se ve de color amarillo es una reconstrucción tridimensional de la columna vertebral. El amarillo y la que está en tercer lugar al lado derecho es una reconstrucción tridimensional de la columna vertebral donde se puede ver con más detalle las diferentes fracturas por aplastamiento que hay en estas imágenes. Y en la última figura hay una fractura de tipo C en la columna lumbar. La siguiente. La resonancia nos define sobre todo componentes blandos, componentes de tejidos blandos. A diferencia de la tomografía que ve la parte ósea, la resonancia ve el componente de tejidos blandos. Nos ve específicamente la médula. Con la tomografía no vamos a ver la médula en forma definida. No vamos a ver de una manera clara si la médula está afectada o no. Pero con la resonancia vamos a ver todos estos detalles que estamos viendo en las imágenes. Las tres imágenes son resonancias. Vemos cómo está comprometida o comprimida la médula espinal en las diferentes imágenes. En la segunda, donde hay un círculo rojo, vemos cómo es que un ángulo óseo o de tejidos blandos se está comprimiendo de una manera severa la médula espinal, ¿no? Entonces, está claro que la resonancia nos ayuda a definir las lesiones conformadas o constituidas por tejidos blandos. Y nos indica también si la médula espinal está lesionada o no, con mayor especificidad y sensibilidad que la tomografía. Si queremos ver la parte ósea, pidamos tomografía con reconstrucción tridimensional. Si queremos ver la médula, específicamente, pidamos una resonancia. Bien, lo siguiente. Acá vemos la diferencia entre una tomografía y una resonancia. La tomografía nos especifica claramente el daño óseo y la resonancia nos da una orientación más detallada y más precisa de los tejidos blandos como la médula espinal y los discos intervertebrales, ¿no? Y el grado de compromiso que existe. Bien, la siguiente diapositiva. Continúa la siguiente. Bien, la localización de las fracturas de la columna vertebral más frecuentes de T10 a L2, como hemos visto, 55%. Luego viene L3, L5, 17%. Luego C3, C7, cervical 3, cervical 7, 13%. Son los más frecuentes. La siguiente diapositiva. Fracturas del atlas, fractura del axis, dislocación de C1, C2, fracturas de los pedículos de C2, fracturas de C3 a C7. La siguiente. La fractura de la posodontoides, en que sería la segunda vértebra, el axis, es frecuente. Tiene un tratamiento muy específico, ¿no? Que puede ser con osteosíntesis a través de tornillos que van a fijar la posodontoides. La posodontoides es la que más se fractura en el axis, en los traumatismos cervicales. Es muy frecuente la fractura de la posodontoides del axis. La siguiente diapositiva. Es importante que sepamos las radiografías, ¿no?
cómo es el arco anterior, el arco medio y el arco posterior. Ahí se ven los tres arcos en la radiografía lateral. El arco anterior está constituido por el borde anterior de los cuerpos vertebrales. El arco medio, o la línea media, está constituida por el borde posterior de los cuerpos vertebrales y la línea posterior, cervical posterior, está constituida por la unión entre las láminas y la pausa espinosa. ¿Listo? Bien. La siguiente diapositiva. También debemos saber que existen radiografías de columna cervical funcionales. ¿Qué consisten? En que el paciente tiene que hacerle flexionar y extender la columna cervical y tomar una imagen en flexión extrema o máxima y en extensión, o sea, en extensión de la columna cervical máxima o extrema para ver si hay un desplazamiento. Estas se llaman radiografías cervicales funcionales, donde se toman radiografías para detectar desplazamientos o listesis en movimientos de flexión y extensión. Porque hay situaciones en las cuales las luxaciones o las listesis, en este caso de la columna cervical, solamente se hacen evidentes al flexionar o al extender la columna cervical. La siguiente, por favor. Bien, la posodontoides es importante, está anclada a lo que es el atlas, ¿no? O sea, es un complejo osteoligamentario. Las dos primeras vértebras cervicales, tanto el atlas como el axis, forman un complejo osteoligamentario que tiene que ver con la rotación de la cabeza, señores, en unión con el cuello, o sea, en conjunción con el cuello. Entonces, este complejo permite la rotación de la cabeza, porque las facetas articulares occipitales del hueso occipital encajan en, en las carillas articulares del atlas, ¿no? Y esa área, pues, prácticamente no tiene movimiento. El que tiene movimiento es entre la vértebra cervical 1 y cervical 2. En ese complejo ligamentario que constituye la posodontoides, ¿no? La posodontoides y el ligamento transverso, que es un elemento importante de estabilidad de la columna cervical alta, de la unión cráneo-cervical. Si se lesiona eso, pues definitivamente lo que va a pasar es una inestabilidad de la unión cráneo-cervical, y eso es grave. Puede condicionar incluso una sección medular cervical alta con una subsecuente eh, alteración del nervio frénico que nace a nivel de C4, y eso es una parálisis del diafragma, del músculo diafragma que une el tórax y el abdomen. Y esto condiciona pues una insuficiencia respiratoria tipo hipoventilatoria que de alguna manera puede causar la muerte del paciente. La siguiente diapositiva. Acá tenemos el atlas que a veces se fractura, ¿no? En su segmento anterior, en su arco anterior, en su arco posterior, etcétera. Entonces, el examen ideal para detectar este tipo de fracturas es la tomografía. Tomografía espiral multicorte, sin contraste, más ventana ósea. Así se solicita, de columna cervical. Podemos darle el foco, ¿no? Foco C1, C2, dependiendo de dónde queremos que nos hagan más detalles o más cortes de esa tomografía. La siguiente diapositiva. Acá vemos una hipótesis de fractura del arco anterior del atlas, que si no hay desplazamiento es ortopédico el manejo, con un yeso de Minerva o un collarín de Filadelfia, que lo vemos ahí, el collarín de Filadelfia. Por 3 o 6 meses esta fractura consolida. La siguiente diapositiva. Acá tenemos la fractura de Jefferson en el atlas. La fractura de Jefferson en sí es una rotura completa de la vértebra en 4 fragmentos, anterior, posterior y laterales, ¿no?
Esto se produce sobre todo cuando hay mecanismos de compresión a nivel cráneo cervical, ¿no? Una caída, se cae, por ejemplo, una persona en la piscina y llega al fondo de la piscina y choca con el pavimento. Va a haber un mecanismo de compresión a nivel cráneo cervical que va a hacer una explosión, una ruptura de los diferentes componentes del atlas, constituyendo la fractura de Jefferson. La siguiente diapositiva. Acá tenemos la fractura de Jefferson. Nada es simétrico, nada es perfecto. Cuando no hay compromiso neurológico, cuando no hay mucho dolor, la fractura de Jefferson se trata con un halo best, lo que vemos ahí, halo craneal. Por 6 meses, el paciente, esta fractura consolida y el paciente queda, pues, si está intacto neurológicamente, queda así, ¿no? Es importante inmovilizar si queremos eh, tratar este tipo de pacientes, porque la fractura de Jefferson generalmente se tendría que operar en 360 grados, o sea, una cirugía anterior por la boca y una cirugía posterior por la región occipital, ¿no? Entonces, es una fractura difícil de tratar. Generalmente se trata de forma ortopédica. La siguiente positiva. Con la radiografía con la boca abierta, a través de la boca abierta, transoral, se puede detectar fracturas del axis, sobre todo la posodontoides. Es muy específica para esa zona, para esa región. La siguiente positiva. En fracturas de posodontoides hay diferentes tipos. Tipo A, donde está fracturada solamente la región apical. Tipo 2, donde está fracturada casi la base de la posodontoides, un 60%. Fracturas OVAP, fracturas OVAR. Oblicuas de abajo hacia adelante, la tipo 3, de abajo hacia adelante, oblicuas de hacia abajo y hacia adelante, ¿me entienden? O sea, hacia abajo y hacia adelante. Y ovar, oblicuas de hacia abajo y hacia atrás, ¿no? ¿Se entiende el sentido? Ya, analizan eso. Bien, la siguiente diapositiva. ¿Cuál es la clínica de la fractura de posodontoides? Dolor suboccipital en la región occipital, después de un traumatismo, obviamente, ¿no? Un dolor suboccipital, puede haber disfagia, puede haber un traumatismo, puede haber sido inflexión o extensión, puede haber síntomas neurológicos como descargas eléctricas a la flexión de la cabeza, síndrome de Bronce-Quart o tetraplegia o trastornos respiratorios. Porque evidentemente hemos dicho, si la lesión está por encima de C4, en C4 nace el nervio frénico, la red del nervio frénico que inerva el diafragma. Está por encima de eso, va a haber una hipoventilación por parálisis del diafragma, el paciente pues hace un paro respiratorio, ¿no? Bien, la siguiente diapositiva. Es el tratamiento ortopédico de muchas fracturas cervicales, yeso y minerva, así le llaman, ¿no? Que es un yeso tóraco cervico-craneal, antiguo. Actualmente ya no se usa, pero es necesario que lo conozcan. La siguiente diapositiva. Fracturas desplazadas en flexión, de la posodontoides sobre todo, ¿no? Hay un riesgo medular moderado, posible desplazamiento. Cuando no hay desplazamiento, está indicado el tratamiento ortopédico. Entiendan eso. Cuando no hay desplazamiento, no hay compromiso neurológico, tratamiento es ortopédico con Aloves o yeso Minerva. Pero cuando ya hay desplazamiento marcado y hay compromiso neurológico, ya indica que requiere un tratamiento quirúrgico. La siguiente diapositiva.
El desplazamiento hacia atrás es menos inestable, el desplazamiento es lo que dicen, pero nada está dicho, nada está así grabado en una tabla, ¿no? Nada. Es impredecible la conducta de las fracturas cervicales, impredecible. La siguiente. Esto, por ejemplo, es un tornillo em, de la apófisis odontoides cuando hay una fractura horizontal, ¿no? O una fractura OVAP. Entonces, se coloca a través de la región de la cavidad oral, se coloca ese tornillo en la apófisis odontoides. Cuando hay fracturas de la apófisis odontoides. La siguiente diapositiva. También pues, se puede hacer clases con alambres, pero eso se hacía en la antigüedad. Ahora ya no. Ahora hay sistemas de fijación cervical, anterior, posterior. Ahora esto, pues, lógicamente, se podría hacer en una situación en la cual no hay recursos económicos, ¿no? Donde el paciente no tiene posibilidades de comprarse un sistema. Entonces, ahí sí podemos usar alambres, algo básico, una barra de acero quirúrgico, etcétera, ¿no? Pero actualmente se usa el titanio. El titanio es un elemento de fijación biocompatible que no causa rechazo en los pacientes. Lo usamos a nivel intracerebral con clips de titanio para clipar aneurismas cerebrales. También en columna cervical, torácica, lumbar. No causa reacción con el paciente. Genera una buena estabilidad. Me van a averiguar de qué está construido el titanio, cuáles son sus componentes. Y esa va a ser una pregunta de examen. La siguiente. Cerclajes posteriores con un fragmento óseo para darle una mayor aceleración a la consolidación de las fracturas, ¿no? Etcétera. La siguiente diapositiva. Bueno, sistemas de fijación anterior existen. Como vemos acá, una placa cervical anterior con sus tornillos, ¿no? La siguiente diapositiva. Sistemas de fijación posterior también tenemos. Muchos de los sistemas también incluyen un reemplazo del disco intervertebral, cajas intersomáticas se llaman. Entonces, actualmente existe todo para estabilizar la columna. Ya no se usan mucho los alambres. La siguiente diapositiva, el mismo caso que vimos, ¿no? Se trató quirúrgicamente. ¿Qué se colocó? Se colocó una placa cervical anterior. Evidentemente se redujo la listesis. Lo que vemos acá es una anterolistesis de C5 y C6, de segundo grado. De segundo grado porque afecta el 50% del cuerpo vertebral. Está desplazado hacia adelante. La que define si es anterolistesis o retrolistesis es el segmento superior. ¿Hacia dónde está desplazado? ¿Hacia adelante o hacia atrás? Si está desplazado hacia adelante es una anterolistesis. Y si está desplazado hacia atrás es una retrolistesis. El nombre lo pone el segmento superior. ¿De acuerdo? Bien, la siguiente diapositiva. Acá vemos, ¿no? La placa cervical anterior que se ha colocado con dos tornillos, con cuatro tornillos y un injerto, obviamente, en el disco, en caso de anterolistesis. Y también se puede poner en la parte posterior los tornillos transpediculares o articulares en la columna cervical. Actualmente ya existen estos sistemas, se colocan, incluso en Puno hemos colocado, son para fracturas cervicales. La siguiente diapositiva. Ahora, en la clasificación de la AOSPI existe tres tipos de fracturas. La tipo A por compresión, la tipo B que es por distracción y la tipo C que por una mezcla de fuerzas rotacionales, principalmente de rotación o de cizallamiento. Evidentemente las más graves son las de tipo C, ¿no? La siguiente diapositiva, las de tipo A son por compresión
El tipo E son por tensión o extensión y las de tipo C es torsión. Implica una mezcla de fuerzas la de tipo C. Puede ser fuerzas de rotación, fuerzas de cizallamiento, fuerzas de hiperextensión, de hiperflexión. Es una mezcla de todos los tipos de fuerzas que causan una fractura de tipo C. ¿De acuerdo? Ya, la siguiente. Las del tipo A, impactación, split, estallamiento. La siguiente. La siguiente, por favor. No tiene significancia eso. La de tipo 1 hay un compromiso del cuerpo vertebral que compromete una columna de Dennis y no tiene mayor repercusión. Solamente requiere tratamiento ortopédico. Fracturas en cuña se llama. La siguiente diapositiva. Acá vemos una tomografía de una tipo A, fractura en cuña, ¿no? A nivel de, a ver, 1, 2, 3, L1. L1, ¿ya? Muy bien. La siguiente. Tipo A2, hay una ruptura de la vértebra, ¿no? Puede ser transversal, evidentemente no hay invasión de canal raquídeo, ¿no? Siguiente, es tipo A2 también, ¿no? La siguiente, A3, es un estallido de la vértebra. En este caso, puede haber invasión de canal raquídeo. Generalmente hay invasión de canal raquídeo. Bien, la siguiente. Acá vemos que hay invasión de canal raquídeo, ¿no? Un porcentaje mínimo, 15-20%. Y generalmente las fracturas ya son quirúrgicas, cuando hay compromiso de canal raquídeo, ¿no? La siguiente, tipo 4, estallido completo. Hay una destrucción completa de la vértebra que puede implicar una invasión de canal raquídeo y daño medular o daño de raíces nerviosas, ¿no? Dependiendo del nivel donde está la fractura. Lo que requiere este tipo de fractura es un reemplazo corporal. Se tiene que reemplazar la vértebra, el cuerpo vertebral, por vía posterolateral o por vía anterior. ¿Listo? La siguiente es la 4. Hay invasión notable del canal raquídeo, ¿no? Más del 50% del canal raquídeo y el cuerpo tiene que ser reemplazado por una canastilla, generalmente por una canastilla de titanio. ¿Ya? La siguiente, tipo B. Sin ese concepto, falla del complejo ligamentario posterior, ligamento longitud anterior. La siguiente, son lesiones por distracción, principalmente, distracción. Ya el resto ustedes lo estudian. La siguiente, por ejemplo, es una tipo B, ¿no? B1. Acá comprometo cuántas columnas. Las tres columnas de Denis. Evidentemente el tratamiento de esto es quirúrgico. Hemos dicho más de 2 columnas y es quirúrgico, ¿no? La siguiente, este B1, compromete el cuerpo vertebral y también el arco posterior, ¿no? La siguiente, B2, también hay compromiso del ligamentario posterior, aparte de haber un compromiso del cuerpo vertebral, de la parte ósea y del arco posterior, hay un compromiso ligamentario posterior. La siguiente, también es quirúrgica. Tipo B2, ahí vemos, ¿no? El compromiso osteoligamentario con invasión de canal raquídeo, evidentemente que tiene que ser quirúrgica este tipo de fracturas. La siguiente, B3, por hiperextensión, es una ruptura del disco intervertebral. Entonces la B3 evidente, requiere una fijación transpedicular por vía posterior y con
con tornillos y barras. Es inestable. Cuando se rompe todo el disco, es una fractura inestable. Esta vértebra se puede desplazar hacia adelante, hacia atrás, sin ningún problema. La siguiente diapositiva, B3, la tenemos ahí. En desplazación una listesis, ¿no? La siguiente, tipo C. La siguiente, hemos dicho que las de tipo C son producidas por una fuerza de cizallamiento rotacional, una mezcla de restos de fuerzas, son las más graves, porque generalmente se acompañan de sección medular o daño severo de las raíces nerviosas. Generalmente se produce en la unión toracolumbar, el lugar más frecuente. Bien, causan paraplegia, anestesia, caudal al nivel de la lesión. Son las fracturas más complejas y que te dejan a una alta prevalencia de secuelas neurológicas como paraplegias, ¿no? Y tener en cuenta eso, siempre. La siguiente. Las de tipo C son fracturas en la cual las fuerzas hacen que haya una disrupción completa del eje de la columna vertebral. Sean fuerzas de cizallamiento, fuerzas de flexión, fuerzas de distracción, fuerzas de lateralización, etcétera. Todas pueden causar una disrupción del eje vertebral. Y esas son las fracturas de tipo C, son las más severas. Todos los tipos de fuerzas están implicadas en la producción de este tipo de fracturas. La siguiente cuestión, el tipo C, ¿de acuerdo? Todo está roto. Aparte de haber un desplazamiento anterior, hay un desplazamiento lateral, hay una invasión de canal raquídeo, el paciente generalmente está parapléjico. La siguiente positiva. Inestabilidad ya lo hemos visto, pues, ¿no? Y hemos dicho que a cargas fisiológicas hay una deformidad, hay dolor y alteración de las estructuras. Ese es el concepto de inestabilidad de columna. A cargas fisiológicas hay esos factores. La siguiente, descompresión e instrumentación espinales. Es importante que actualmente los conceptos de descompresión es, es primordial, porque en una fractura vertebral generalmente hay compresión del canal raquídeo y es esencial la descompresión, sacarle el arco posterior sobre todo y instrumentar, o sea, poner esos tornillos y esas barras que están viendo ahí. La siguiente diapositiva, acá vemos una fractura toracolumbar, ¿no? La fractura, no haciendo muchos detalles, mejor es pedir tomografías. La siguiente, acá vemos una fractura de tipo C en radiografía, así se ve, ¿no? Una dislocación completa de la columna, una disrupción completa del eje de la columna. La siguiente, aquí vemos casos reales, ¿no? Casos que nosotros hemos tratado. Una fractura a nivel torácica, torácica 5 y 6. Hay una sección medular a ese nivel. El objetivo de la cirugía solamente ha sido estabilizar la columna y descomprimir, nada más. Porque el pronóstico del paciente es malo, o sea, neurológicamente va a quedar con paraplegia. Se les reemplaza el cuerpo vertebral, como vemos ahí, con una canastilla de titanio. Son las canastillas de titanio, así son. Una especie de gata pequeña, ¿no? Gata para levantar las llantas, las antiguas gatas. Para levantar cambiar los neumáticos de los autos, ¿no? Los tornillos transpediculares y las barras, ¿no? La siguiente diapositiva, la famosa reconstrucción tridimensional, donde veo una fractura en aplastamiento lumbar, ¿no? Es importante pedir esta reconstrucción tridimensional. Cuando pedimos tomografías, piden más reconstrucción tridimensional de columna vertebral, lumbar, etc. La siguiente diapositiva. Acá vemos, ¿no? Una fijación transpedicular
con 4 tornillos, 2 arriba, 2 abajo y dos barras posteriores. Generalmente la vértebra que está afectada no se instrumenta, no se coloca un tornillo porque es una vértebra que está rota, ¿no? Y que no va a dar estabilidad. La siguiente diapositiva. Vuelvo a la anterior, a ver. Ya, acá se hizo ligamento taxis. ¿Qué es esto? Con tornillos de Schwanz, estos tornillos son especiales. Tienen la capacidad de distraer, o sea, el cuerpo que está aplastado, que es el del medio, lo recuperan la altura del cuerpo a través de un mecanismo de, digamos, distracción, divergencia de estos tornillos. Y una vez que está con solo la máxima divergencia de estos tornillos, superior e inferior estamos hablando, es cuando se fijan los tornillos y se queda ahí en esa divergencia que favorece la recuperación de la altura del cuerpo vertebral, apoyándonos en el ligamento taxis, que es la integridad del ligamento longitudinal anterior que está formando parte de la columna anterior de Dennis, que ustedes tienen que saber, ¿ya? La siguiente. Aquí están los tornillos transpiculares colocados de forma perfecta, precisa. Esto es transpediculares. Los transpediculares se colocan a través de los pedículos de las vértebras, ¿no? Tienen que estar dentro del cuerpo vertebral. Nunca irse por dentro, porque dentro está la médula, ¿no? Hay que tener precisión, orientación espacial, ¿no? En los diferentes ejes para tener esa precisión y colocar estos tornillos. Nosotros lo hacemos manualmente, pero ya en Lima, en otros países lo hacen con neuronavegador. O sea, es en vivo, una tomografía en vivo que se coloca progresivamente el tornillo y vamos viendo el progreso de la inserción. Eso es neuronavegación. Este caso es manualmente, ¿no? Y manualmente también somos hábiles para eso, ¿no? En la siguiente, acá vemos una fractura, ¿no? Una vértebra lumbar, tórax lumbar, donde se hace la reducción y la estabilización de la columna. El objetivo de la instrumentación transpedicular es la recuperación del eje de la columna vertebral, el eje longitudinal, ¿no? La descompresión y la alineación de las vértebras. Obviamente la recuperación del canal raquídeo, ¿no? De la patencia del canal raquídeo. Bien, la siguiente. Acá se colocó un tornillo en L4, L5, S1. En sí, 6 tornillos son. Se coloca bilateral, siempre derecha-izquierda. Cuando había una listesis de L5, S1. Entonces se colocan los tornillos en 3 niveles y barras posteriores que reducen esas listesis o luxaciones anteriores, ¿no? La siguiente. Bueno, el tratamiento esencial, en primer lugar, es la inmovilización del paciente, con collarines cervicales, con tablas que abarcan la región torácica hasta los pies, ¿no? O corsets, podemos usar, ¿no? La resucitación es importante, evitar la hipoxemia y la hipotensión, es importante, ¿de acuerdo? Igual que en el cerebro, tenemos que evitar la hipotensión y la hipoxemia. Entonces, como le decía, tenemos que evitar la hipotensión y la hipoxemia. Igual que en el cerebro, evitar la injuria secundaria. Terapia farmacológica, los corticoides o las nuevas drogas que están saliendo para
evitar la liberación de los mediadores excitatorios a nivel neuronal es importante, pero son drogas que todavía están en etapa de ensayo clínico. No están, su efectividad no está probada. Alineación de la vertebral es importante. Restauración de la anatomía es muy necesaria para aquellos casos en los cuales hay una pérdida, una listesis, una disrupción de la columna vertebral, ¿no? Y es importante, como les mencionaba, la estabilización y la descompresión medular. ¿Listo? La siguiente, por favor. Acá, por ejemplo, el collarín cervical importante para fijar la columna cervical, las tablas, que en todas las ambulancias, en todos los serenazgos, en todas las unidades de bomberos, existen las tablas para trasladar pacientes, porque es una norma ya mundial para el manejo de traslado de estos pacientes. Ya no solamente se trabaja a nivel hospitalario, sino también en el prehospitalario, tratando de evitar mayor daño vertebral o medular, usando collarines y tablas. Las siguientes. Bueno, estudio de NASIS 2 demostró que los corticoides, sobre todo la metiprednisolona, dado dentro de las primeras 24 horas, otros dicen dentro de las primeras, iniciados dentro de las primeras 8 horas de producir el traumatismo, puede causar una mejoría neurológica. La dosis de metiprednisolona es de 30 miligramos por kilo de peso en bolo. Si pesa 70, digamos, 70 por 30, 2100 miligramos. Entonces le ponemos 2100 miligramos en bolo de metiprednisolona en 15 minutos. Y una infusión de 5.4 miligramos por kilo por hora durante las siguientes 23 horas de metilprednisolona, ¿no? Entonces, esto se da no en todos los casos, en los casos que tienen 8 horas de evolución y en los casos en los cuales la lesión medular es parcial. Cuando ya hay sección medular, ya no se puede dar corticoides porque no hay, los resultados generalmente son negativos, porque cuando hay sección medular ya no ayudan los corticoides. Solamente se da dentro de las primeras 8 horas y cuando hay lesiones parciales, o sea, daño parcial, compromiso parcial, neurológico parcial, ¿no? Bien, la siguiente. Bueno, el uso de metilprednisolona solamente está aprobado dentro de las primeras 8 horas y en lesiones medulares parciales. Está contraindicado en traumatismos retromedulares abiertos, ¿no? Abiertos. Uh, Esto quiere decir, por ejemplo, por un objeto de pulso cortante, como un arma blanca, por ejemplo. Cuando hay ese tipo de lesión y lesión medular, no se tiene por qué dar corticoides porque la médula está seccionada y en la sección medular los corticoides no cumplen ningún beneficio, más pueden causar un estado de insuficiencia suprarrenal aguda, un estado de hiperglicemia, un estado de inmunodepresión, ¿no? Etcétera. La siguiente diapositiva. Factores de tratamiento no quirúrgico son los factores estables, de tipo A principalmente, ¿no? Usamos fajas, corsés, yesos. Actualmente usamos corsés básicamente, principalmente, ¿no? La siguiente, la siguiente, ya. Eso es todo. Muy bien, señores. Entonces, hasta acá hemos llegado. Estudien los dos temas. Mañana nos vemos a las 12 el examen en la facultad. Va a ser 30 minutos. Son máximo 20 preguntas. Muchas son de selección múltiple y algunas para completar. Todo lo que hemos avanzado, tanto en TEC como en TVM. Bien, señores. Entonces, buenas noches y mañana nos vemos al mediodía. Gracias. Delegada, por favor, estamos en coordinación horas antes del examen.